poco nerviosa, así que si me equivoco o tartamudeo, les pido disculpas de antemano. Mi nombre es Estela Flores, para los que no me conocen. Soy de El Salvador y esta noche pues quiero agradecerle al pastor por darme la oportunidad de compartir este testimonio que he tenido mucho tiempo, ganas de compartirlo porque pienso que es la única manera que le puedo agradecer a Dios todo lo que Él ha hecho por mí, por mi familia. ¿Y de qué sirve que yo me guarde todas las bendiciones que Él ha hecho por mí? Tal vez contando esta historia yo puedo ayudarle a alguien a salir de alguna situación. Y si es una persona a la que le puedo ayudar, pues eso es mucha bendición para mí. Quiero orar para entregar este testimonio en las manos del Señor. Bendito Padre Celestial, en esta noche, Señor, vengo ante ti con un corazón humilde, pidiéndote perdón, Señor, por mis faltas. Y agradeciéndote, Señor, por todas las bendiciones que has hecho en mi vida hasta este momento. Y te quiero pedir, Padre, que en este testimonio que voy a contar, que me ayudes a poner las palabras correctas y lo necesario que tengo que decir para que pueda edificar la vida de alguien o bendecir la vida de alguien. Gracias, Padre, te doy, porque hasta este día, Señor, tú me tienes aquí. Y todo este resumen de mi vida que voy a contar ahorita llega hasta este momento donde puedo contar lo bueno y lo misericordioso que ha sido en mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Pues soy de El Salvador. Nací en 1975, como a los 6 años o 5 años que yo tengo memoria de mi vida en El Salvador, estábamos en una guerra civil. Mi mamá, fue una madre soltera. Vivíamos solas, con familia, pero ella era una madre soltera y trabajaba mucho tiempo muy alejada de mí. Al ser ella una madre soltera, se encontraba ella con las difíciles decisiones de dejarme a mí como niña a cargo de tíos y tías. Eso para mí, a los 5 años, se pueden imaginar una niña, yo veo a mi niña, yo digo, yo no sé cómo podría mi niña resistir algo como yo resistí esos momentos. Aunque mis tíos fueron buenos, amables, creo, hermanos, de que en mi pequeña mente de niña yo no podía comprender por qué mi mamá no estaba conmigo y lloraba mucho. Mi mamá me tenía que dejar a cargo de mis tíos y se tenía que ir a otros departamentos de El Salvador. Muchas veces yo no la veía por semanas y eso era muy duro para mí como niña. Entonces creo que eso de los 5, 6, 7 años, en eso de que yo me movía de un lado para otro, de tío en tío, de tía en tía, varias veces mi mamá hizo el intento de vivir conmigo, pero eso yo sé que a ella la ponía en una situación muy difícil porque ella tenía que ir a trabajar, me tenía que dejar sola en la casa. Yo tenía 7, 6 años, 6, 7 años, 8 años. Para eso, mi mamá me aconsejaba mucho y me decía, cuando vayas a la escuela, corre, no veas para ningún lado, no detengas de hablarte con ningún extraño. Cuando vengas de regreso a la escuela, mira para todos lados, que no vea que venga un carro. Entonces, de muy niña yo creo que yo me aprendí a cuidar sola. No es lo ideal para un niño, pero yo creo que mi mamá no tuvo otra manera, otra choice, como dicen en inglés, para poder ella vivir así. Me acuerdo que en los momentos que viví con ella yo era muy feliz. Yo, con tenerla a ella, yo era muy feliz. Pero también pasé momentos de ansiedad y tristeza y aflicción porque cuando ella se iba a trabajar me dejaba sola en la casa y yo tenía que esperar la hora que ella llegara del trabajo. Buscaba por la ventana donde yo vivía y veía el bus stop donde ella se bajaba y sabía la hora y el bus con el que ella venía, y si yo no la veía bajar, yo me moría y empezaba a llorar y a llorar.
Y pasaron momentos muy difíciles así, hermanos, con mi mamá. No la culpo, ella trató de la mejor manera que ella pudo de hacer lo que pudo como madre soltera. Vivimos necesidades grandes a raíz de que mi mamá perdió su herencia por la guerra, la guerrilla le destruyó parte de su herencia, ella tenía unos buses y entonces eso pues nos causó muchas necesidades económicas. Creo que la última vez en la que mi mamá se tuvo que ver con la decisión de dejarme con una tía fue un poquito antes de esta historia que les voy a contar. Un día mi mamá se fue a trabajar como muchos días y en ese tiempo había muchas balaceras y conflictos con la guerrilla, entonces a veces los buses no podían transitar de un departamento a otro. Ese día mi mamá no pudo regresar a la casa y yo tenía 7 o 8 años, creo yo, de 8 años creo, y me tuve que quedar sola en la casa. Esa noche viví la peor noche de mi vida porque hubieron, me imagino que era guerrilla, podían haber ser soldados que empezaron a rondar ese lugar donde yo vivía y yo me tuve que esconder debajo de una cama, aterrorizada, pensaba que iban a entrar y yo había escuchado historias donde se llevaban a los niños y los metían a la guerrilla. Entonces estaba tan aterrorizada de que lloré toda la noche y no salía de un closet, me había echado un montón de ropa encima y solo oía que estas personas pasaban por la ventana y voces de hombres gritándose unos con otros, balas. Creo que esa fue una de las noches que quizás mi mamá dijo, no te puedo dejar sola ya, y decidió regresarme con mis tíos. Quizás me quedé con una tía, hasta quizás como una de mis tías como a los 10, 11 años, y después me moví con otra tía, mi tía Ivette. Y allí quizás fue muy difícil también porque mi mamá, a la misma vez que me dejó en este lugar con mi tía Safe, ella también tenía que seguir viajando y en esos momentos la situación económica se puso peor. Ella empezó a venir a visitarme menos y menos y cada vez que llegaba sin dinero. No le habían pagado, así era como estaba El Salvador, pasaban meses que los trabajadores no les daban sus sueldos y cada vez que yo no veía a mi mamá yo pensaba lo peor, ¿se habrá muerto? ¿Le habrá pasado algo? Vivía en ese temor constante, pensando que a mi mamá le había pasado algo. Llegando como a los 12 años, viviendo con mi tía Ivette ya había formado su familia y yo vivía con ella. Mi mamá empezó a visitarme un poco más frecuente, como les decía, y una vez dejó de llegar por semanas. Como yo tenía 12 años, que imagínense, la imaginación me voló muy alto, pensé que algo le había pasado a mi mamá. Pasaba tan triste, tan desesperada, con tanta necesidad, aunque mi tía hacía lo posible por mí, pues pasé necesidades muy graves en esos momentos, no solo emocionales, pero también económicas. Yo me sentía tan sola, yo decía, ¿cómo voy a hacer? Que si mi mamá no regresa, ¿con quién me voy a estar? ¿Con quién me voy a quedar? Entonces, en ese tiempo mi tía, que ya había empezado su familia, decidieron que iban a emigrar a Estados Unidos. Pues para mí eso me cayó como balde de agua helada, porque yo decía, si se van ellos, ¿con quién me quedo? Y si mi mamá no regresa, ¿qué voy a hacer? Muy difícil, muchas lágrimas, muchas noches de llorar, sentirme abandonada. Mi tía me dijo que se iba en esos tiempos y yo, quizás en mi desesperación, si la memoria no me falla, al ver que mi mamá no regresaba, yo le pedí a mi tía que por favor me llevara con ella.
Tenía 12 años cuando yo pedí emigrar a Estados Unidos. En mi mente yo decía, si me voy, como yo había oído hablar que mucha gente emigraba a Estados Unidos, que triunfaba, que trabajaban, yo decía, si yo me voy, yo puedo trabajar, yo puedo triunfar, puedo ganar dinero, y si mi mamá está aquí y si está viva, entonces yo la puedo mandar a traer. ¿Qué puede decir una niña de 12 años diciendo que va para Estados Unidos a trabajar? Pero mi tía también me quería mucho. Yo sé que ella siempre ha sido una de mis tías que ha estado conmigo en todo momento. Ella estuvo de acuerdo y me dijo que sí, al ver que mi mamá no venía y también ella no sabía nada de mi mamá, decidimos que eso no era una mala idea, que en vez de dejarme rodando de tío en tío sin que nadie se ocupara de mí, quizás pienso que mi tía pensó, eso no es una mala idea, te voy a llevar. Y hicimos ese plan, pasaron quizás unas semanitas más y no vimos a mi mamá, no llegaba mi mamá. Entonces estábamos, como yo decía, estoy lista, yo me voy para Estados Unidos, no importa qué, vámonos. La noche anterior, antes de que yo saliera de El Salvador con destino a Estados Unidos, mi mamá regresó. Y fue de alegría, pero también de mucha tristeza para mí verla, porque tenía semanas de no verla. Llegó, pues bien me acuerdo que llegó maltratada, como cansada, y nos dijo lo mismo que había estado esperando, que no había podido viajar, que había estado esperando por su cheque. En ese tiempo este gobierno hacían que las personas se fueran a esperar sus cheques. Yo muchas veces fui con ella y las hacían que hicieran líneas y líneas por horas. Y cuando llegaban al lugar donde le iban a dar cheque, les decían, pues no los tenemos, váyanse a sus casas. Entonces creo que mi mamá eso es lo que había estado esperando. Al ver que no le pagaron, se regresó a San Miguel, donde yo estaba viviendo, y la encontramos con la noticia que yo me iba para Estados Unidos. Mi mamá reaccionó muy triste, se desvaneció a llorar. Yo no sé de dónde saca tanta fuerza una niña de 12 años para decirle a su mamá, no importa cuánto llores, yo voy a irme. Cuando yo pienso en esos momentos, hermanos, yo estoy pensando en que Dios te está dando fuerzas, porque de otra manera no es posible que una niña actúe así, si no es la voluntad de Dios. Si yo hubiera actuado como mi mamá está llorando, mejor me quedo, las cosas que pasaron después no hubieran pasado. Entonces yo sé que Dios estaba envuelto en todas esas decisiones, porque cuando yo pienso en los momentos que yo tomé esa decisión, yo digo, Señor, ¿cómo es posible que yo tomé esa decisión? Pero yo sé que el Señor estaba ahí, poniendo las cosas en su lugar. Mi mamá aceptó. Le dijo a mi tía, llévatela, porque yo no sé cuánto tiempo yo puedo seguir en esta situación, no tengo dinero. Solo te pido, le dijo a mi tía, de que le ayudes con educación y que la cuides. Entonces mi mamá aceptó, no era lo que ella quería, estoy segura. Yo creo que la destrocé en ese momento y yo estaba muy fuerte. Yo decía, yo me voy, yo voy a ir a trabajar, yo voy a ir a hacer esto. Muchos sueños en mi mente. Y ese comenzó el viaje. Esa misma noche, quiero comentar algo. Cuando mi esposo y yo platicamos, tenemos tantas cosas en comunes en nuestra historia, que mi mamá me dio un papelito con un número de teléfono y me dijo, hija, guarda este número de teléfono. Es una amiga mía, es mi mejor amiga, vive en Los Ángeles. Si alguna vez necesitas algo, llámala. No tengas miedo, es tu tía Baby. Yo me acuerdo de ella muy bien. Cuando yo era niña, yo pasé mucho tiempo en su casa, entonces yo sabía de quién me estaba hablando ella. El papelito era chiquitito, lo envolví, lo doblé y me lo puse en un jeans que yo andaba, y así fue como partí a Estados Unidos al día siguiente. Mi mamá nos fue a dejar. Créanme que fue una despedida
muy triste, pues mi mamá nos llevó a la parada de bus donde íbamos a tomar una Greyhound que llevaba para Guatemala. Y la vi a mi mamá por última vez parada. Sus ojos estaban rojos y lloraba. Y de la ventana me hizo así. También yo la volví a ver y pensé, ¿cuándo la voy a volver a ver? No sabía. El Señor nos llevó por un camino, muchas gracias, relativamente fácil de lo que fue de El Salvador hasta pasamos por Guatemala, a la Ciudad de México, y de la Ciudad de México agarramos un avión a Tijuana, y allí fue donde empezó una aventura que también sé que estaba en la mano de Dios ahí. Iba mi tía Ivette, su esposa, la bebita que tenían ellos de 6 meses y yo. Más otras personas que iban acompañando en el viaje. Llegando a la frontera, nos separaron a todos, pasaron a la bebé primero con extraños como hijo de ellos. Después se fue el esposo de mi tía y quedamos mi tía Ivette y yo con otras mujeres en la frontera esperando pasar. Pasamos como 3 días y oíamos que los coyotes le dicen a las personas que te pasan, platicaban y decían, este día no está bien, este día está muy ocupado, no, este día está muy caliente, no se puede, no las podemos llevar. Entonces, íbamos pasando, y llegó el momento en que dijo el coyote, la vamos a pasar, este día está bien. Entonces, llegamos, nos reunieron a todas las mujeres que íbamos, éramos como 8 mujeres, estábamos pasando en la frontera y dijo el coyote, miren hermanas, miren mujeres, dijo, ustedes tienen que poner atención a lo que les voy a decir. Vamos a irnos en esta dirección y van a caminar recto, vayan siguiéndome. Si nos separamos por alguna cosa, por algún problema, dijo, tenemos un código. El código es las 8 que andaban conmigo. Yo los voy a llamar, ustedes responden con lo mismo, yo los voy a encontrar. Yo ponía a pensar, ¿qué va a pasar si todos vamos juntos? Si vamos recto, ¿qué va a pasar aquí? No puede pasar nada, no nos vamos a perder. ¿Cuál es el problema? Entonces, pasamos, quizás caminamos unos 10 minutos y entrando a como una montañita y viendo hacia abajo, vimos como una fila de carros y motos y no sé qué, se encendieron. Y nos apuntaron a todas las personas que venían bajando y solo escuché que el coyote nos dijo, corran y corran recto. Una amiguita mía que iba conmigo y ella y yo corrimos tanto, dejamos a mi tía atrás. Yo no sé qué pasó con mi tía, pero mi amiga y yo corrimos recto y nos pasamos a dos motos que nos venían siguiendo. Empezamos a jugar con ellos, como que sí, que me agarras, que no, nos regresábamos y estas motos se deslizaban y se hablaban entre ellos en inglés y digo que decían agárrala o péscala, porque yo creo que hablan inglés y en español y yo lograba entender que decían que nos agarraran, pero mi amiga y yo nos escapamos, no sé cómo pasamos por medio de ellos y nos escapamos. Entonces llegando a un lugar donde ya nos habíamos escapado de estas personas, nos escondimos debajo de unos, ¿cómo se le dicen? Bushes, pero eran cortitos, arbolitos pequeños. Y entonces nos escondimos allí. Les voy a decir algo, esos arbustos no eran que se podía cubrir, o sea, nosotros meternos allí era una broma, porque nos iban a ver. Pero como no sabíamos a dónde escondernos, nos metimos en esos arbustos, mi amiga y yo, y estábamos tan nerviosas, tan preocupadas que cuando sentimos que venían los policías en la moto y nos alumbraron a ese mismo lugar donde estábamos, pues no sé por qué, creo que fue Dios que nos ocultó, porque pasaron a la par de nosotros y no nos pudieron ver ni nos agarraron. Así fue como
pudimos pasar la frontera porque estas personas se retiraron. Encontramos a los coyotes de regreso y nos pudimos pasar. Así fue como la ruta empezó para Canadá, y llegando a Los Ángeles, llamé a esta persona que les estaba contando con ese papelito que mi mamá me dio, y mi tía rapiditamente nos prestó su ayuda, a mi tía, a mí, y ella prometió traer a mi mamá, aunque yo no creía mucho cómo iba a pasar eso. El Señor estaba envuelto en todo eso, porque mi mamá no les había contado. Mi mamá tiene una deshabilidad, ella tenía polio, y me puse a pensar cómo yo había pasado la frontera. Mi mamá no puede pasar la frontera así, ella no puede correr, no se puede pasar una montaña, pero el Señor puso todo en su camino. A raíz de que yo hablé con mi tía, ella pudo, me dejó con ella a Los Ángeles. Mi tía se adelantó a Canadá. Ella fue y recogió a mi mamá en El Salvador, la trajo en avión hasta Tijuana y la pudo pasar, no sé cómo, hermanos, la pasó, pero la pasó caminando por la frontera, y eso solo se lo agradezco a Dios. Esa vez que pasó como 3 meses desde la despedida de mi mamá, y yo ya tenía a mi mamá conmigo, por la gracia de Dios. Ella ya estaba conmigo en Los Ángeles, y así fue como venimos a Canadá, porque decían que en ese tiempo daban papeles. Entonces mi mamá y yo decidimos de que era mejor emigrar para Canadá que quedarnos en Estados Unidos sin papeles. Hasta ahí, pues, aunque yo no conocía mucho de Dios, hermanos, puedo ver cuando pienso que la mano de Dios estaba ahí todo momento. Llegamos a Canadá, nos establecimos acá. Mi tía Ivette, ya reunidos como familia, escuchó esta iglesia, que creo que empezaba en esos tiempos, y nos trajo a la iglesia, al tabernáculo. Yo vine a esta iglesia a los 13 o 14 años, y aquí acepté a Cristo a los 14 años. Esa primera vez que yo acepté a Cristo, hermanos, lo hice de corazón. Hice una oración con un hermano que yo sé que todavía está aquí, y él me ayudó a aceptar a Cristo ese día. Hicimos esa oración de corazón y empecé a venir a la iglesia, empecé a congregarme. Mi tía Ivette también venía. Mi mamá casi no, pero mi tía Ivette venía a la iglesia. Me traté de envolver con los jóvenes, pero de alguna manera, como cuando uno es joven, quiere como tener esa relación con los jóvenes, pero yo creo que no me pude formar un bond con los jóvenes, y entonces yo me fui de la iglesia. Dije, yo no puedo ir a esta iglesia, yo no tengo amigos, no tengo nadie, nadie me habla. Me fui de la iglesia y decidí de que me iba. Entonces empecé a tomar ese primer encuentro con el Señor, lo dejé atrás, y empecé una vida a los 14, 15 años. Empecé a tener amistades fuera de la iglesia y ya nunca más regresé. Mi mamá en ese tiempo, ya poco tiempo después que venimos a Canadá, conoció al papá de Ligia y hicieron una familia, formaron una familia. Mi hermana nació pronto después de eso, y yo sentía que con mi mamá la relación no estaba, o sea, como que yo me sentía como que ella no importaba yo, que es mentira, pero yo así me sentía como joven. No le importa a mi mamá lo que quiere es una familia, y pues yo voy a hacer las cosas como a mí me parezcan. Entonces a esa edad yo empecé a tomar decisiones por mí misma. Trabajaba, no le preguntaba a mi mamá si le parecía o no le parecía mis decisiones, ni mucho menos a Dios. A los 16 años, hermanos, conocí a un muchacho. Fue un amor de joven. Lo primero, que no le consulté a mi mamá tampoco si le parecía. Yo hice, mi decisión. Yo quiero tener un novio, y mami, este es mi novio.
como una rebeldía, me puse bien rebelde. Entonces, lo primero que me fue mal en esta relación fue que él era musulmán. Entonces, yo no me importaba porque de todos modos no tenía yo una relación con Cristo ni con Dios. Entonces esas cosas a mí no me parecían que eran importantes en ese momento. Yo me gustaba su familia, me encantaba de que eran una familia grande y que hacían reuniones y qué bonita la familia y me gustaba cómo eran ellos, alegres. Entonces eso me fue envolviendo a mí en esta relación que en ese momento quizás yo no pensé que era importante, como les digo, unirse a una persona tan diferente a mí, como el tema de la religión, porque aunque él era musulmán, él me decía, bueno, yo soy musulmán, pero sabes que yo creo en Cristo. Y no como hijo de Dios, pero como profeta. Ah, pues decía yo, no hay problema, todavía crees en Cristo. Entonces, cosas así que uno piensa que está bien, pero en realidad no está bien. Pasando, no quiero alargar la historia porque tengo poco tiempo, pero esa relación fue transcurriendo. Tuve a mi primer hijo y después a mi segundo hijo, nos casamos y todo por formar una familia. Yo no quería que mis hijos no tuvieran una familia. Yo decía, yo quiero una familia, yo no quiero que, no importa esto, va a funcionar, necia, la necedad, va a funcionar esta relación. Pero la verdad que no funcionaba porque él empezó a ser infiel, mentiroso, hacía cosas que tal vez ya casados, yo ya le había advertido muchas veces que eso de la infidelidad a mí no me gustaba, las mentiras no me gustaban, pero como él hacía lo que él quería, sin importarle nada, creo que después de esta situación y encontrándome ya con 2 niños y viendo la diferencia, empecé a ver la diferencia en cultura. Entonces yo traté de ponerme un poco más firme con él, trataba de que, porque había una cosa también, de que él me separaba de mi familia bastante. Él no quería que yo hablara con mi mamá mucho, me trató de separar mucho de mi mamá, y aunque al final cuando él ya se casó conmigo trató de regresar a que mi mamá hablara con él y todo, las cosas eran así, como un poco de control en mi vida que él quería tener. Una vez le dije que quería un árbol de Navidad, me dijo, en mi casa no va a haber árboles de Navidad. Y ya cuando los niños estaban, empezamos a ver qué religión iban a hacer. Bueno, van a ser musulmanes, no van a ir a la iglesia nunca, porque yo de vez en cuando decía, quiero ir a la iglesia, quiero ir a la celebración de Navidad. Me dice, no vas a ir a la iglesia. Estando en estas situaciones, hermano, yo decidí que me iba a divorciar de él, y con justa razón. Él seguía engañándome con otras personas. A raíz de sus engaños nació un hijo. Entonces yo decidí de que esto no funcionaba y decidí decirle a él que íbamos a divorciarnos y que se fuera de mi casa. Estando en estos pleitos y en estas situaciones y discusiones, él me decía, no, que me rogaba, que no, que por favor, que de otra oportunidad, que esto y lo otro. Entonces yo decía, no, esto no va a funcionar, y entonces tenemos que dejarnos. Y hubo un pleito muy desagradable entre nosotros. Estando en esos problemas, hermanos, él murió en un accidente trágico. El choque que yo recibí, porque aunque yo me iba a divorciar de él, el choque que yo recibí al ver que mis hijos se quedaban sin papá fue exagerado. Yo me iba a divorciar de él, pero yo no quería que él se dejara a mis hijos. Entonces eso fue el choque más grande que yo pude haber tenido en ese tiempo. Y no es que yo lo deseaba, pero fue una cosa tan traumatizante en mi vida, para mis hijos, para mí. Sufrí mucho. La pérdida de él fue grave, y aparte que su familia me culpó a mí por su muerte.
decían que yo había tenido la culpa, que quizás él por ir pensando en las cosas, en las discusiones de nosotros, él se había accidentado. Entonces no solo yo perdí al papá de mis hijos, ahora yo cargaba con la culpa de la muerte de él por mucho tiempo. Eso me causó a mí una depresión muy grande. Pasé por, perdí 20 libras, por decir, en 2 semanas. No estaba bien emocionalmente ni psicológicamente para lidiar con esto. Entonces, y además de ver el dolor de mis hijos que habían perdido a sus padres. Empecé, la culpa la llevaba en mi corazón, no podía sacarme esa culpabilidad de mi mente. Pensé que yo era tal vez de alguna manera responsable de que él se hubiera muerto. Y empecé a seguí tomando decisiones a mi propia manera. Las primeras decisiones que tomé es, en vez de buscar de Dios, empecé a buscar de amistades otra vez. Amistades que no me aconsejaban nada bueno. ¿Sabes cómo te vas a quitar ese dolor? Vamos a una fiesta. Salgamos, vamos a salir, vamos a divertirnos. Y eso me llevó a mí a empezar a salir de mi casa. Esa fue la manera con la que yo empecé a cope con la pérdida de él. Y estando en esa situación y en esa mourning todavía la muerte de él, conocí a otra persona al poco tiempo que me dijo, bueno, yo soy tu amigo, vamos a salir, no te preocupes, vamos a, yo no quiero nada de ti, yo te voy a ayudar con tus hijos. Así empezó esta segunda relación otra vez, sin la consulta de nadie, yo misma tomando decisiones por mí misma y también sin pensarlo, me envolví en otra relación. En vez de tomar mi tiempo y de buscar de Dios, yo busqué una vez más, algo equivocado. Esta relación también no era nada bueno. Al poco tiempo de conocerlo a él, me di cuenta de que él tenía hijos y una esposa. Pero él decía que no estaba con ella. Entonces, como la relación era bien pública y él no me ocultaba con nadie, entonces yo decía, ya, yo le creo que él me decía, quiero una segunda oportunidad. Esta relación también, no pudo florecer, hermanos, porque las cosas que se comienzan mal no terminan bien. Esta situación, su estilo de vida era de fiestas, todos los fines de semana, salir los miércoles, los viernes, los sábados, muchas amistades, muchas fiestas, mucho tomar, estilo de vida muy rápido. Entonces, empecé a ver de que esta relación también no me llevaba nada bien, pero otra vez la necedad de que voy a hacer que esta relación funcione, no puede ser que voy a invertir tiempo y que no voy a poder hacer funcionar esta situación. Pero quizás lo que me hizo a mí recapacitar en esta relación fue cuando nació mi hijo, mi tercer hijo, y yo vi de que él no iba a cambiar, mucho menos ya sabiendo yo de que él tenía una esposa y que nunca había habido un divorcio, mucho menos iba a divorciar. Entonces, y también sabiendo yo lo poco que sabía de Dios, es de que algo así no podía ser bendecido. Y en ese tiempo yo empecé a buscar de Dios en esa relación, empecé a tratar de reach out to God. Poquito, pero por lo poquito que hice, me sentía, hermanos, que cada vez que yo trataba de reach out to God, me sentía como que una nube negra estaba encima de mí y que yo no podía reach out to him. Me sentía culpable por la muerte de mi primer esposo, avergonzada por esta segunda relación con mi familia, con mis amistades, con todos. Yo no podía ver la cara a veces de mi mamá.
porque mi mamá me aconsejaba y me aconsejaba de esta relación, que me saliera de esta relación. Y yo con mi necedad, hasta que, cabe mencionar, hermanos, que hasta este momento que les estoy contando, nunca me faltó nada financieramente. Y eso creo que era como mi sentido de seguridad, que del dinero nunca sufrí, porque yo trabajaba muy duro. Yo había, cuando murió mi primer esposo dejó un dinero, y ese dinero me estaba ayudando bastante a seguir adelante en mi vida, en mis estudios y todo. Entonces, cabe mencionar de que durante todo ese tiempo yo no necesitaba mucho en lo financiero, pero también creo que cuando veo que Satanás ocupó ese dinero como para tenerme atada y nunca sentí la necesidad de buscar de Dios. Después de que ya con esta relación, sabiendo que no íbamos a hacer nada y todo, muchas cosas llegaron a pasar en mi vida, como lo financiero empezó a cortarse. Dios empezó a quitarme mi sentido de seguridad en mi vida, lo que era el dinero. Lo que me tenía segura, el Señor lo jaló debajo de mis pies, y yo creo que Él ocupó eso como para decirme y obligarme a mí a caer al suelo, y de esa manera de verdad buscar de Dios, porque cuando ya las cosas financieras empezaron a fallar, donde ya no pude pagar mi casa, donde ya vivir con esta persona no me ayudaba en nada, no me podía, me movía a vivir a una casa que era muy cara, yo no la podía pagar sola. Empezamos a tener necesidades gruesas de finanzas. Al momento que yo ya no tenía dinero para pagar renta, mi sueldo no era lo suficiente para sostener a mi familia, él no me ayudaba en nada. Entonces, cuando llegué a ese fondo que todo me estaba saliendo mal, todas esas cosas y todas esas experiencias anteriores me empezaron a causar mucho dolor. Y entonces es cuando toqué fondo, hermanos. Me tengo que apurar, hay muchos detalles, pero toqué el fondo, hermanos, y en el fondo de eso encontré la cara de Dios. En esa situación donde yo ya no pude más y me tuve que rendir y decirle al Señor, no puedo yo sola. Perdóname, Señor, por haber tomado todas estas decisiones por mí misma y no consultarte a ti. Llegando a ese fondo, donde el dinero ya me estaba faltando, ya no tenía mucho que hacer, el Señor, les digo, de que buscaba de Dios, vine a la iglesia. Esa fue la primera vez que sentí que el Señor me abrazó, llorando le pedí perdón. Hice una oración muy sincera y le pedí al Señor que me ayudara y que me sacara de esta situación muy difícil en la que yo misma me había metido, que me sacara del lodo en el que yo me había revolcado, y necesitaba de la ayuda de Él, que me sacara. Yo le pedí al Señor que yo no necesitaba dinero, que yo lo que necesitaba era sí, dinero para salirme, para poder pagar mi propia casa y todo, pero lo que necesitaba era de su presencia en mi vida, de ningún hombre. Yo le dije al Señor, ¿sabes qué, Señor? Si tú me regalas a mí tu presencia y tu perdón, yo voy a poner mi vida en tus manos. Y ahí fue cuando el Señor, después de esa gran oración, y yo le dije al Señor, Señor, yo no quiero, por favor, Padre, yo lo que necesito es que tú me perdones a mí, y si algún día tú tienes, le dije yo, la voluntad de regalarme un esposo, esta oración se la hice así: por favor, Padre, que sea primero que te ame a ti, que ame a mis hijos y que después me ame a mí. Y le di una lista al Señor de cosas que necesitaba yo en ese esposo, que cuando yo terminé esa oración, yo le dije al Señor, perdóname, Señor, creo que te estoy pidiendo el hombre perfecto. Quizás no existe, le dije yo, pero no importa, porque es lo que yo quiero. Y si no me lo puedes dar, no me des nada de eso. No quiero, solo quiero seguirte a ti y quiero estar feliz con mis hijos y contigo. El Señor, después de esa oración, hermanos, el Señor no se tardó mucho en contestarme todas mis oraciones. Me sacó del lodo. Yo creo que ese es el momento en el que Dios alargó su brazo, agarró el mío, es que sí me lo imagino, y me sacó del lodo en el que yo me había metido sola. El Señor me dio y me sacó y me limpió todo y me dijo, tú eres mi hija, tú eres mi princesa. Y yo lo sentí,
porque después de esa oración todas las cosas me empezaron a salir bien. Pude salirme de esa relación, pude sacar a mis hijos de esa situación y pude llegar, hermanos, a entablar una relación con Dios, que quizás esa fue la segunda vez después de haberlo aceptado a Él, donde yo de verdad sentí que el Señor ya estaba conmigo, ya nunca más estaba sola. Hermanos, si mi consejo es de que si tú te sientas en esa situación donde tú piensas que no eres worthy of God, porque te has metido en situaciones muy penosas, te has metido en situaciones lodosas, tú te sientes que Dios está enojado contigo por todas las cosas que tú haces, yo te quiero decir que el Señor no está enojado contigo. El Señor te ve, el Señor te ama, y todo lo único que uno tiene que hacer es decirle a Dios, perdóname, regresar a sus caminos, regresar a Él, porque Él nunca te va a abandonar, nunca te ha abandonado, nunca te abandonó. Tú lo abandonaste a Él, pero Él nunca te dejó a ti. A mí nunca me dejó. Todos esos momentos que yo pasé, todas esas dificultades, todas esas historias que yo pasé, el Señor estuvo conmigo. Y yo le agradezco a Él infinitamente, porque después de todo eso, el Señor me bendició con mi esposo. Es un esposo que cuando yo llegué a esa lista que les cuento, Él las llenó toditas. Él las llenó todas y es mi mejor amigo. Y tenemos una linda familia ahora, mis hijos lo quieren, mis hijos mayores lo aman a Él. Ahora él me estaba contando una historia, él me estaba diciendo de que fueron con mi hijo mayor a vender perdónenme que le estoy tomando un poquito más de tiempo, fueron estaban vendiendo un apartamento con mi hijo mayor, y él se refería a él como su papá. Él es mi papá, él es mi papá. Entonces Cristian me dijo, Daniel, me encanta cuando él me dice papá, pero yo sé que mis hijos lo ven así, como un papá. Y yo sé que solo Dios puede hacer esa clase de cosas cuando uno sinceramente le pide perdón y regresa a sus caminos y busca de Él, como yo lo hice en ese tiempo. La transformación que el Señor me ha dado sigue, continúa. Sigo en recuperación porque necesito más de Él. Yo nunca voy a dejar de necesitar de Dios, y ahora le doy gracias a Él por todo, y creo que me pasé muchas cosas por el tiempo, pero quiero decirles que el Señor nos ve a todos en todo momento, en cualquier etapa de tu vida te ve, y Él te encuentra, como la canción que dice, deja a los 99 y te va a buscar. Él me buscó a mí y me encontró. Gracias. Quiero nada más leer una porción de la Escritura que va muy bien con este testimonio, y es en el Salmo 40, cuando dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Qué testimonio más maravilloso el que hemos escuchado en esta noche. Hay esperanza, hay esperanza. Lastimosamente algunos tienen que tocar fondo para volver a los brazos de Dios, pero los brazos del Señor siempre están abiertos. Y como dijo Estela hace un ratito, Dios nunca te ha dejado. Somos nosotros los que nos apartamos. Somos nosotros los que nos buscamos la necedad, la rebelión, tratar de hacer que las cosas que van en contra de la palabra funcionen. Y qué lindo, una pareja maravillosa que tenemos acá, y el esposo perfecto. Casi, ok, casi. Así es que alabamos el nombre del Señor, y el propósito de un testimonio precisamente es exaltar la gloria de Dios por su misericordia, su perdón, el estar allí en cada momento, y también ayudar a personas que se puedan identificar con una vida como esta, o que tomaron decisiones equivocadas en la vida por la razón que sea, tratando de encontrar en una persona el amor que nunca se tuvo
como niño o como niña en este caso, o tratar de encontrar algo que hizo falta. Y bueno, gracias a Dios por su vida, por sus hijos, su esposo, por lo que Dios ha hecho en usted, y confiamos pues que este valiente testimonio pueda ayudar a muchas personas. Incline su rostro, oremos al Señor. Padre, gracias por lo que has hecho en la vida de nuestra hermana. En esta noche, Señor, te agradecemos por Estela, por sus hijos, su esposo, por reconocer sus errores. Y también, Padre, damos gracias porque así como el pródigo podemos volver. Y tus brazos siempre han estado abiertos. No fuiste tú el que nos desechaste, fuimos nosotros los que nos apartamos. Pero qué bueno que siempre hay ese momento cuando podemos reconocer que las cosas no están bien, que estamos tan lejos del Padre, y podemos tomar esa decisión que es un punto vital, un punto importante de decir: volveré a la casa de mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y encontramos a un Padre que nos da un abrazo, que nos hace fiesta, que se regocija, porque este hijo estaba perdido y ahora ha regresado. Gracias, Señor, por lo que has hecho, y oramos para que muchas personas, al escuchar este testimonio lindo, puedan también volver a tus brazos. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, si usted en esta tarde me dice: pastor, yo nunca he recibido a Cristo, pero tengo el deseo de hacerlo en este día. Si hay alguna persona que quiere recibir a Jesús, ahí donde está, yo le invito para que levante su mano y déjenos acercarnos a usted para ayudarle a encontrar al Señor Jesucristo en su corazón. Usted que nos mira por las redes sociales, también usted puede hacer lo mismo. Dígale al Señor: Señor, te pido perdón por mis faltas, te doy gracias por tu muerte en la cruz del Calvario, y en este día te recibo como mi Señor y mi Salvador. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre, gracias por bendecirnos en este día. Gracias por edificar nuestras almas, nuestras vidas. Gracias, Señor, también por todo el movimiento de esta congregación para salir adelante con este compromiso que tenemos. Te damos a ti honra y gloria. Bendícenos en esta semana. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amados míos, que la paz de Cristo les acompañe y que Dios me los bendiga. Nos vemos el miércoles. Amigos, muchas gracias por ver este video. Que no se les olvide de darle like, de compartirlo con otras personas, de suscribirse a nuestro canal, y si quiere estar al tanto de nuevos videos, hágale clic a la campanita. Que Dios me los bendiga.